Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bendición especial. Hoy el Señor nos regala un nuevo día de vida y a través de su palabra el Señor nos comunica el lenguaje de amor, nos comunica su misericordia para con cada uno de nosotros. Pues hoy el Evangelio que estamos escuchando nos invita a cumplir los mandamientos. Con esto nos está diciendo Jesús que Él no ha venido a quitar ninguna norma, a quitar ninguna ley, a abolirla, a destruirla o a acabarla, sino que ha venido a darle cumplimiento. Pues de hecho, las normas y las leyes que existían en el Antiguo Testamento son aquellas que hablan de la venida del Mesías, del Salvador, del Redentor, de Jesucristo nuestro Señor. Esa ley que estaba escrita empieza a tomar ese nuevo sentido que ahora se hace carne y que habita en medio de nosotros. En la persona de Jesús recibimos la plenitud de la ley que ha sido anunciada desde antiguo, todo lo que está consignado en el Antiguo Testamento, y que ha sido encarnada en las entrañas de la Virgen María Santísima y ha venido al mundo para darnos a nosotros la salvación y la liberación. Esa ley hecha carne que habita en medio de nosotros se llama Jesucristo el Señor. Por eso Él dice: yo no vine a abolir la ley, a acabarla, a quitarla, sino he venido a darle plenitud y cumplimiento. Por lo tanto, el que enseñe de manera distinta las leyes, pues ese será el menor en el reino de los cielos, será el que no es considerado digno de entrar en la alegría del Padre, de entrar en la salvación, porque está enseñando lo contrario a la palabra de Dios. En cambio, el que enseñe, el que cumpla, será grande en el reino de los cielos. El que enseñe y el que cumpla la palabra de Dios será grande en el reino de los cielos. Es lo que nos está diciendo Jesucristo nuestro Señor. Pues así, hermanos, también nosotros estamos llamados no a negar la palabra, la ley, sino especialmente a asumirla y a vivirla al estilo de Jesús. Jesús hizo vida todo el Antiguo Testamento. Jesús en realidad lo que hizo fue dar testimonio de cómo se agrada a mi Dios, y no hace de las leyes algo que sea extraño para Él o que sea obligación, sino que el Señor le da plenitud a todas esas normas y leyes que existían en el Antiguo Testamento. Las hace vida, las encarna, las cumple, las asume, da testimonio de cómo vivir. Y el Señor en los evangelios, en todos los evangelios, en todo el Nuevo Testamento, luego con las cartas del apóstol San Pablo, se nos enseña cómo nosotros debemos poner en práctica todo esto que estaba consignado en el Antiguo Testamento y ahora todo esto que se está cumpliendo en la persona de Jesús, y después de la resurrección del Señor, la invitación que hacen los apóstoles a vivir esa misma palabra de Dios. Y ahora la predicación que la iglesia hace, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, nuestra iglesia católica, que con tanto amor recibe la palabra de Dios. Por eso es iglesia que el Señor ha constituido para asumir también la realidad de la promesa en el Antiguo Testamento, vivir la alegría de la salvación con Jesucristo el Señor en el Nuevo Testamento, seguir la enseñanza de los apóstoles y luego seguir la enseñanza de los padres de la iglesia y luego seguir en obediencia al Papa, a los obispos, y seguir la predicación que el Señor nos ha encomendado. Esto es lo que Jesús nos dice, es hacer vida esa palabra de Dios, esas normas, esas leyes, esa promesa que Dios nos ha hecho, las debemos hacer vida, no tanto con palabras, sino con obras. Damos testimonio que en realidad somos obedientes al plan y al proyecto de salvación que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, al estilo de Jesús. ¿Quieres cumplir el Antiguo Testamento? ¿Quieres vivirlo? ¿Quieres conocerlo? Conoce la vida y la obra de Cristo nuestro Señor, sigue sus pasos, pone en práctica todo lo que el Señor Jesús nos enseña a través de la palabra, y entonces te encontrarás agradando a Dios. Y con tu vida estarás dando testimonio de aquel que nos enseñó cómo agradamos a Dios, haciendo vida a su palabra, siendo obediente a los proyectos de Dios
y dando la vida en rescate de nuestros hermanos, sirviendo a los hermanos, siendo los más pequeños para llegar a heredar el reino de los cielos, como es la promesa que Dios nuestro Padre nos hace. Así, hermanos, podremos nosotros decir, somos pequeños, somos humildes, y todo esto es para gloria y alabanza de Dios, y por eso lo ofrecemos con gran alegría. Esto que hemos escuchado el día de hoy en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, es apenas la introducción a lo que nos va a presentar Mateo con los mandatos nuevos que el Señor nos da, que son las bienaventuranzas, que muy posiblemente las vamos a estar leyendo durante esta semana. Los bienaventurados, ¿quiénes son? Aquellos que viven a plenitud la palabra de Dios, que la ponen en práctica. Entonces, así, mis hermanos, nos podemos nosotros preparar. El Señor nos enseña a que Él es la ley viva de Dios, que toma esa misma semejanza de nosotros, que es la carne, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, cada uno de nosotros, y Jesucristo el Señor, el Verbo eterno, que el Señor engendró para nuestra salvación, pues nosotros podemos también seguir sus pasos y dar testimonio de todo lo que Él nos ha enseñado. Roguemos pues a nuestro Padre Dios para que al estilo de Jesús hagamos vida a la palabra y así nos quede más fácil dar testimonio de Dios. Vivamos la palabra de Dios, amemos la palabra de Dios, llevémosla con alegría en nuestro corazón. Supliquemos a nuestro Padre del Cielo que en este día, miércoles 6 de marzo, sea el Señor el que bendiga nuestra vida, nuestra salud, nuestros trabajos, bendiga a nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que han pedido oración, aquellos por los cuales estamos orando y pedimos al Señor que sea Él el que conceda el don de la salud a nuestros hermanos, la fortaleza a quien la necesita, también el perdón y la unidad de las familias, la salud de los que están enfermos con enfermedades graves, terminales. Sea el Señor el que haga su obra en cada uno de ustedes a través de la fe que ustedes tengan. Roguemos también a nuestro Padre Dios por los que cumplen años el día de hoy, 6 de marzo. Dios bendiga tu vida, tu salud y tus proyectos, siempre de la mano de Dios. Agrada mi Dios con tu estilo de vida y Dios te dé bendiciones hoy en el día de tu cumpleaños. Roguemos también al Señor por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.